¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Yasmín García de Quadra Solutions y si no nos conoces, te invito a que des un recorrido por el canal para que veas la calidad de videos que tenemos para tu bienestar fiscal. Y pues bueno, en esta ocasión me complace mucho presentar a un super invitado que tenemos aquí en nuestro canal de Quadra Solutions y es el contador Pedro Carlos Ramírez y él nos visita, bueno, nos visita aquí en el canal desde la ciudad de Oaxaca. Entonces, pues muchas gracias, contador. Bienvenido al canal. Cuando gustes, tu casa. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema súper importante que está además de moda, que es el reciclo para personas físicas, régimen simplificado de confianza. Contador Pedro, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo estás? Pues buenas noches, contadora Yasmín, un gusto ahora ser su invitado en este su programa. Como dice, vamos a estar hablando de un tema pues novedoso y también controvertido, que en algunos casos pues está generando bastante duda y bastante incertidumbre de pues la mayoría de contribuyentes, si me tengo que pasar, no me tengo que pasar, si me conviene, si no me conviene. Y todavía a estas fechas esperando lo que pueda venir en reglas de carácter general, ¿no? Que todavía no las tenemos ahí, pero pues de ahí va a depender también en algún momento la decisión que puedan tomar algunos Exacto. contribuyentes, ¿no? Es un gusto estar en este canal de difusión, acompañado de aquí de la contadora Yasmín, de que pues ya tiene bastantes seguidores ahí en su canal, y pues es un gusto saludarlos desde el estado de Oaxaca, como lo comentaba ella. Muchas gracias. Y pues sí, efectivamente, en un tema controvertido y que además es incompleto. O sea, ya lo mencionas, faltan un montón de reglas, falta mucha información todavía. La verdad es que creo que un mes bueno, lo vamos a ir platicando, pero tenemos un mes a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de enero para decidir si nos quedamos o no. Considero que es poco tiempo porque hay que analizar varias cuestiones. Entonces, tenemos ahorita la información ya de la reforma fiscal ya aprobada, del decreto que se publicó en esa tarde del 12 de noviembre pasado. Así es que pues vamos a comenzar a platicar este régimen. Digo, ¿qué podría ser en tu apreciación, contador Pedro? En lo general, digo, nos dicen que vamos a pagar menos impuestos, menos ISR y aparte que no se necesita contador, ¿no? Entonces, digo, son temas, son cuestiones que no es que nosotros que nos encontramos en el gremio lo afirmemos, sin embargo, pues es la idea que están dando las autoridades, que es el SAT. Entonces, pues me gustaría saber así tu primera impresión de este régimen simplificado de confianza. Claro, contadora, pues de entrada yo creo que nos podemos remitir a esta parte del no necesitas contador, porque eso ya había pasado. Eso ya había pasado cuando surgió precisamente este régimen que ya va a bueno, que va a desaparecer entre Uh -huh. comillas, el régimen de incorporación fiscal, porque cuando nació ese régimen precisamente la autoridad decía lo mismo. ¿Sabes qué? El régimen de incorporación fiscal, y lo voy a mencionar así de una manera informal, pues es para que te vayas acostumbrando, ¿no? Es para que no sientas tan feo pagar de un solo momento la contribución que te corresponde de acuerdo a una mecánica que estaba establecida en un régimen llamado, o que comúnmente se llama general, ¿no? Entonces te voy a ir acostumbrando a ti contribuyente para que me Uh vayas -huh. pagando poquito por poquito, y cuando llegue los 10 años ni te vas a dar cuenta y ya me estás pagando lo que me debiste haber pagado desde un principio. Pero este mecanismo pues ya vimos que pues no funcionó del todo, ¿no? Porque ahora viene a sustituirlo otro mecanismo que, si bien es cierto, nos dice la autoridad, bueno, en el primer momento cuando surgió el RIF no ibas a necesitar contador, pero lo seguiste necesitando. Y ahorita dicen lo mismo, que considero personalmente, y dentro del ámbito de los negocios, del ámbito de nuestra profesión como contadores, vamos a seguir siendo tan indispensables o mucho más como antes. ¿Por qué? Porque los contadores, y siempre lo he sostenido desde ese punto de vista, no solamente somos calculadores de impuestos, los contadores somos analistas de la información financiera, los contadores somos
aquellos que interpretan esa información financiera y se la damos al usuario de la información financiera como lo establecen las NIF, necesidad del usuario de la información financiera. Nosotros somos los encargados de vigilar que se cumplan con las características cualitativas de la información financiera. Nosotros somos los encargados de que se cumplan con ciertas disposiciones normativas, si así lo queremos ver, de acuerdo ya sea a normas de información financiera, normas internacionales, para efectos de que esta información financiera cumpla con su objetivo. Y cuando imparto este tipo de clases a mis alumnos, les digo, llevémonos en la cabeza esto, no todo es fiscal, no todo es fiscal, porque el contador que piensa que todo es fiscal, ese es el que se va a acabar. El contador que no piensa que todo es fiscal, al contrario, va a tener mayor área de oportunidad. Y ahora ese régimen simplificado de confianza también tiene mucho que ver con las tasas efectivas que ha sacado la autoridad. Porque ¿de dónde sacó la tabla para efectos de decir, oye, si ganas de acá para acá, te va a tocar contribuir con tanto, sin considerar ya tus deducciones? Yo considero que tú tuviste una utilidad como tal de tanto y me vas a pagar un impuesto de tanto sobre el ingreso. En realidad, la tasa que se está generando es una tasa que lleva incluida una utilidad. No es una tasa que está reconocida sobre una utilidad de acuerdo a un procedimiento, sino es la tasa que lleva implícita la utilidad para efectos de determinarla solamente aplicándose a un ingreso, que ahorita lo vamos a ver ahí con el análisis de la tasa, ¿no? Pero Sí, sí, así es. de manera general, pues yo pienso que la pregunta que me hacías, ¿no? Los contadores vamos a seguir siendo, pienso, mucho más necesarios. Y dos, el régimen simplificado de confianza para personas físicas, pues viene a generar, pues tal vez una simplificación administrativa, podemos llamarlo así, administrativa, pero solamente se enfocaron en un impuesto llamado impuesto de la renta. Y oye, ¿y para el IVA qué? Para ese sí voy a necesitar contador. Y entonces, pues de todas formas lo voy a necesitar, ¿no? Y pues ahí viene cosa de lo mismo. Como comentaba desde el inicio de esta plática, a reserva de lo que establezca la autoridad en las reglas de carácter general, porque por ahí pensamos que va a venir algún beneficio en cuestión de IVA, como pasó en incorporación fiscal. Como pasó en incorporación fiscal, lo mismo se está proyectando o se espera que venga en las reglas de carácter general para efectos de IVA y alguna otra simplificación en ese sentido, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo con todo lo que señalas. Y efectivamente, digo, pues tenemos o se tiene una imagen del contador y la verdad es que qué pena que las mismas autoridades tengan esa imagen cuando pues allá también hay muchos contadores, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, ¿por qué esa cuestión? Pero tienes toda la razón. Desde el 2014 que entró el RIF, régimen de incorporación fiscal, pues se dijo eso que ya no se iba a necesitar y al contrario, o sea, yo creo, digo, no sé tú también si compartes la opinión, pero RIF es de lo más complicado que puede haber, o sea, hay muchos escenarios en los que podemos caer, en los que pueden caer los contribuyentes y además pues hay muchas reglas misceláneas, por ejemplo, y la resolución miscelánea no es una cuestión en la que los contribuyentes, las personas entren a revisar y además pues es un lenguaje muy técnico, o sea, hay mucha cuestión en la que también creo que además de que no somos nada más para calcular impuestos, pero pues es un trayecto, o sea, nos lleva a nosotros muchos años de estudio también y lo veo como un exceso tal vez, un exceso el decir que no, pero bueno, pues digo, normalmente así sucede y se va viendo, ¿no? Se va viendo como en este riff que comentabas. Ahora, por supuesto, coincido también 100% que no únicamente es nuestra labor el calcular impuestos y el llenar declaraciones, ¿no? Sino que al contrario, nuestra profesión va mucho más allá y pues bueno, aquí en el canal también nos siguen
muchos estudiantes de contaduría, muchos estudiantes de la carrera, muchos contadores que también están empezando y también colegas también ya que tienen sus oficinas, sus despachos y pues bueno, ellos no nos dejarán mentir, ¿no? Y también, por supuesto, los estudiantes, los nuevos contadores que van surgiendo en cada generación, ese es un tema que siempre está muy en boga y de hecho me han preguntado últimamente en redes qué opino si se va a desaparecer la profesión porque efectivamente se dice que ya no se va a necesitar, ¿no? Y la respuesta es esa, mira, hay que enfocarnos, la carrera es muy amplia, o sea, y además nos da tanto para ejercer en muchos ámbitos, entonces, pues no, al contrario, o sea, la cuestión sí es estar actualizados, eso sí, y saber aprender, estudiar y pues bueno, ver todas esas cuestiones hacia donde podemos ampliar, como dicen por ahí, nuestros horizontes, ¿no? Pero bueno, enfocándonos ahora sí en el tema ya del reciclo, ya digamos más técnico, pues bueno, este es un régimen que va a comenzar su vigencia el 1 de enero de 2022. Pero yo creo que lo que la gran mayoría de quienes nos van a ver, nos están viendo, muchos saludos y den like, suscríbanse si es que todavía no lo hacen, tenemos o tienen o se tiene en general esta duda, esta cuestión de ¿qué pasa con el RIF? ¿Qué pasa con el RIF? ¿Va a continuar? ¿Me voy a quedar? ¿El RIF ya desapareció? O sea, ya desapareció realmente como tal, ¿no? Los artículos que regulan el régimen ya desaparecieron. Y desaparecieron de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley de ingresos donde se tienen todas las facilidades de IVA que comentabas, de IVA y de IEPS. Desaparecieron también artículos en la ley del IVA precisamente y del IEPS que pues le daban como las bases también para este decreto y para aplicar los estímulos del régimen, pues bueno, ¿qué pasa con eso? Con eso, platícanos, contador. Ok, perfecto. Es una de las mayores dudas que ha surgido, ¿no? De si ahorita soy RIF todavía, hoy 2 de diciembre soy RIF y por ahí mi contador me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues de acuerdo a las reformas, pues ya no vas a ser RIF, va a desaparecer el RIF. Pero en materia ya de aplicación de la reforma en este caso, y para efectos de saber qué pasa con unas disposiciones derogadas que después en los transitorios nos dice y nos da Ujú. oportunidad de permanecer en el régimen de incorporación fiscal a criterio del contribuyente. O sea, te está diciendo la autoridad, es tu decisión. Si tú cumples con los requisitos para tributar en régimen simplificado de confianza y te quieres pasar a simplificado de confianza, por ahí me va a poner alguna cierta obligación de presentar un aviso. Pero todavía me dice, y si no presentas el aviso, pues la propia autoridad lo va a presentar, ¿no? O lo va a entender como presentado. Pero Ujú. oye, autoridad, ¿qué pasa también si yo me quiero quedar en ese régimen de incorporación fiscal? Porque resulta que me inscribí por ahí del 1 de agosto del 2021 y apenas es mi primer año de tributación, porque recordemos que el régimen de incorporación fiscal, para efectos de la disminución del impuesto sobre la renta, se basa en ejercicios de tributación, no en ejercicios de calendario o en año de calendario. Entonces, mi primer ejercicio de tributación estaría terminando hasta por allá del 31 de julio del 2022. Ujú. Pero ahorita, si yo me inscribí el 1 de agosto del 2021, pues nada más estoy gozando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y, oye, autoridad, ¿por qué me quieres mandar al simplificado de confianza si estaba en mi reducción del 100% o mi disminución del 100%? Me estás afectando. Yo quería quedarme aquí. Y para esos efectos, el artículo bueno, la fracción novena de los transitorios nos dice los contribuyentes que al 31 de agosto del 2021 estuvieron tributando en términos de la sección segunda, capítulo segundo, título cuarto de la ley de impuesto sobre la renta, a partir del 1 de 2022 podrán optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con lo previsto en la citada sección. En los artículos 5E de la ley del impuesto al valor agregado y 5D de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021. Ujú. Y aquí quiero recalcar qué está haciendo esta fracción novena.
está reviviendo, así en términos coloquiales, está Sí. reviviendo los artículos derogados de la reforma. Porque en la Ujú. reforma, si me voy al capítulo, a la sección del RIF como tal, derogados. Pero Sí, de ya no acuerdo al están. Ujú. transitorio me dice, sabes que si tú estuviste tributando en esa sección hasta el 31 de agosto del 2021, te voy a dar chance, te voy a permitir seguir en ese régimen, tanto para renta como para IVA, como para IEPS. Para ellos. Por ahí en Ujú. algún momento estaba igual leyendo en redes sociales de que solamente se refería a IVA y a IEPS, pero nos acabamos de dar cuenta, y de acuerdo a lo que les acabo de leer de los Ujú. transitorios, que también se refiere a renta, porque me dice, al mencionarme la sección segunda, capítulo segundo, título cuarto, que se podrá seguir pagando sus impuestos de conformidad con lo previsto en la citada sección. ¿Y en qué Sí, claro. sección? En la de Ujú. renta, no en la de IVA. Y aparte me Así es. maneja IVA y aparte me maneja IEPS. Durante el plazo de permanencia que se refiere, y ojo, siempre y cuando no incumpla con algún requisito de permanencia. ¿Qué quiere decir? Que Ujú. rebase el límite o alguna de Sí. las otras cuestiones que precisamente manejaba como impedimentos para tributar en el RIF. Y para efectos de lo previsto en ese artículo, los contribuyentes deberán considerar las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto. O sea, hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque actualmente, hoy 2 de diciembre, el Sí, RIF está vivo. El RIF claro. legalmente existe. A partir del 1 de enero, el RIF se muere. Eso lo pudiera poner de esta manera. El RIF va a dejar de existir a elección, a elección, ¿ok? Y a los que no les aplica, para eso sí dejó de existir, simplemente. Entonces sí tenemos Correcto. opción de seguir tributando en ese régimen, claro, considerando todas estas partes que nos dice la fracción novena. Y pues nos da una obligación ahí de presentar a más tardar el 31 de enero un aviso de actualización de actividades económicas para efectos de ver si me opté por pasarme al de confianza. ¿Ok? Por pasarme de Ujú. confianza. Estaríamos esperando a ver qué viene en reglas de carácter general sobre ese asunto, porque va a venir algo, a fuerzas va a venir Sí, algo. seguro. Tiene que venir Seguro, sobre, seguro. por lo menos sobre este aviso al que hace referencia el transitorio. Me va a Ujú. decir cómo, porque solamente se refiere a aviso de actividades económicas. Nos podemos ir al anexo 1A de la resolución miscelánea, pero todavía no venía contemplado como tal el reciclo en el anexo que todavía está vigente. Entonces se va a Claro. tener que actualizar también el anexo 1A de la miscelánea que venga para efectos del 2022. Así es. Actualizar varias cuestiones, como en este caso, los anexos y también los catálogos Sí, del CFDI, bueno, al menos en el aspecto donde viene la elección del régimen, el ¿no? régimen. Ahí se va a tener que actualizar. O sea, y vienen un montón de cambios y efectivamente estamos esperando que vengan todas estas precisiones en la miscelánea fiscal, que ya lo he comentado yo antes acá en el canal, pues son esas reglas extras que surgen, pero ya son de parte del SAT, ¿no? Y me gustó mucho ayer un comentario de una charla en la que estuve, que te he estado platicando, donde decía, bueno, aquí ya se nota que está la mano del SAT, de no los legisladores, sino ya del SAT, porque pues efectivamente el SAT es el que lo vive, ¿no? El que lo vive todo el momento. O sea, ellos dicen, a ver, es que aquí está sucediendo esto, a lo mejor pareciera otra cosa, pero lo que pasa con los contribuyentes es esto, y pues es muy lógico, ellos tienen de primera mano. Entonces, todas estas reglas, pues bueno, ya las veremos y es de lo que más hemos estado, bueno, estamos esperando, todavía nos faltan unas semanas para que podamos contar con esta información y efectivamente ahí seguramente se va a especificar todo este tema del aviso, porque también ya, fíjate que ya lo decían por ahí y me gustó mucho ese comentario donde decía, ¿y por qué tenemos que presentar un aviso si se supone que lo nuevo es opcional? ¿No? Ujú. O sea, yo ya traigo algo que en su momento, inclusive en su momento, o sea, cuando fue el cambio, no fue si querías, ¿no? O sea, fue ahí a fuerzas, como ya lo mencionaste, a menos que no cumpliera alguno de los requisitos, pero, o sea, es así, te pasamos. Y lo mismo va a suceder en este cambio, en esta transición
ya lo mencionaste, si tú no te cambias, yo te cambio, ¿no? Así, o sea, entonces esto, aquí la recomendación para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando tan amablemente, pues es que si se van a cambiar, o sea, ellos mismos hagan ese trámite, porque muchas veces sucede que no, que la autoridad hace los cambios en automático y uno se queda sin el acuse, por ejemplo, del movimiento, sin el acuse de la actualización de actividades. Entonces, pues bueno, siempre es lo más recomendable. Veremos igual, veremos cómo se va ajustando, qué es lo nuevo que va a traer con todas estas actualizaciones, pero sí, definitivamente quienes quieran permanecer en el régimen, y me gustó mucho como tú lo dijiste, o sea, va a vivir o va a morir dependiendo del contribuyente, ¿no? Nosotros vamos a ser los que vamos a decidir si muere o no, porque va a ser, y ¿sabes qué? Otro punto que no está contemplado es qué pasa si yo digo, sí, me voy a quedar, y qué tal que al otro año digo, no, sabes que mejor no, eso no está contemplado todavía. No, no está dicho qué va a pasar si me arrepiento, ¿no? Si me arrepiento de quedarme en el RIF. Entonces, interesantes todos estos puntos que bueno, ya iremos despejando las dudas conforme vayamos teniendo la información. Entonces, así como sucede con el RIF, pues existen algunas limitaciones de quienes pueden o no tributar en ese régimen que, pues bueno, tiene muchos beneficios, ¿no? Este reciclo también es un régimen que, pues digo, a primera vista sí tiene bastantes beneficios, pero también sus limitaciones. Dentro de esas, la que ya mencionabas de el límite de ingresos, que son hasta 3.500.000. En el RIF era hasta 2 millones de ingresos en un año, ¿no? Y ahí sí era bueno, sí es, ¿no? Del ejercicio Del fiscal, o sea, ejercicio fiscal, no de año su de año tributación. como ajá, no de su año de tributación, que es como que su año de cumpleaños, sino que ahí sí del Así es. ejercicio. Y también aquí, bueno, aquí en este caso, pues te comienza el 1 de enero y pues bueno, nos menciona también que no se ha excedido de 3.500.000 de pesos. También, ya lo decías tú, el tema de las tasas, ese tema de las tasas, que así como las tasas están determinadas por el SAT, pues yo, bueno, digo, y se llegó a una determinación, también considero que este importe de los 3.500.000, ¿no? O sea, la verdad es que si hay personas muy preparadas en el SAT y que van haciendo pues estos cálculos, estos análisis, o sea, llegan a una conclusión de que, pues mira, 3.500.000 es lo que vamos a considerar para estas personas, que muchos van a ser nuevos contribuyentes y como bien también lo señalas, ¿no? Pues te vamos educando, te vamos enseñando cómo es esto, vas aprendiendo a solicitar tus facturas, es más, no se lleva contabilidad para efectos de ISR, por supuesto, estábamos hablando de lo aquí mencionado, y otras cuestiones. ¿Qué otros impedimentos tenemos para tributar en el régimen? Tenemos el de, por ejemplo, de ser Socios. socios, ¿no? De ser socios en una persona moral, en una empresa. O Aquí, partes relacionadas. ajá, partes relacionadas, ¿cómo lo vemos? Platícanos aquí, un poquito más, contador, de esta situación. ¿Quiénes no? Ok, dentro de las restricciones que le pudiéramos llamar para efectos de poder optar, porque de inicio sabemos que el régimen simplificado de confianza para personas físicas es una opción, Ujú. no así para personas morales, no así para personas morales. En este sentido, si yo quiero y ya me encuentro en la posibilidad de decidir que me voy a ir al simplificado de confianza, entendiendo que yo era RIF, o que, porque aquí no existe esa limitante, y antes de entrar a las demás limitantes, no Ajá. encuentro todavía esa limitante que teníamos en RIF de que si yo era régimen general no me podía bajar a RIF. En este sentido, Ujú, ujú. en el 113E de la reforma solamente me contempla que los contribuyentes personas físicas que realicen cualquiera de los que tributaban, ya sea en RIF o tributaban en el régimen general, porque ya me está incluyendo a los profesionales. Oye, ¿y los profesionales dónde andaban? ¿En qué régimen Ujú. estaban?
Pues Sí, estaban sí, en el sí. llamado régimen general. Entonces, si tú cumples con ese primer requisito de no rebasar los 3,5 millones, adelante. Y optas por pagar tus contribuciones o tributar de acuerdo al régimen simplificado de confianza, adelante. Pero ahora, ¿quién no va a poder aplicar lo dispuesto en esa sección? Los que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales. Y aquí me voy a detener con algo que siempre he sostenido. En algún momento, en algún momento, y lo voy a platicar así, pues en este medio, en algún momento, en una publicación que realicé en redes sociales, hasta llegaron a criticarme por la forma en cómo definí socio accionista. Ujú. Porque es importante y los que, bueno, su servidor que me dedico también a la docencia, es importante, siempre le digo a mis alumnos que nos formemos como profesionales lenguajes técnicos. No Sí, va a sí, hablar sí, sí. igual un contador que un arquitecto. ¿Por qué? Porque la terminología inherente a nuestra profesión es diferente. Y si tú vas a entrar a una universidad para estudiar, es porque vas a aprender ese lenguaje técnico correcto. Y en ese sentido, aquí me está Claro. diciendo la disposición que sean socios o accionistas. ¿Quién es socio? Que no era lo mismo que accionista. Y de Ujú, entrada les puedo decir que no. ¿Ok? El socio en algún momento puede ser accionista, pero no siempre. ¿Ok? ujú. Ahí se las dejo de tarea, ¿no? Para la reflexión. El Sí, sí, sí. socio el socio puede ser accionista, pero no siempre. Hay socios que no son accionistas. ¿De qué se deriva la De palabra acuerdo. accionista? De que tenga acciones. Yo no le puedo llamar accionista a alguien que no tiene acciones. Por ejemplo, alguien que tiene partes sociales. ¿A ese Ujú. le puedo llamar accionista? No. A ese le voy a llamar socio. Nada más como cultura general, dijera, ¿no? O No, pues integrantes, súper bien, o súper bien. integrantes de Ujú. personas morales o cuando sean partes relacionadas. O sea, tenemos dos requisitos. Si eres socio, Sí, accionista o integrante de personas morales, y aquí me lo está dejando abierto. Ya, sí. te llames socio, te llames accionista, o si no te quieres llamar cualquiera de estos dos, bueno, llámate integrante de persona moral. ¿Qué persona moral? Cualquiera. Y me voy a remitir por analogía, vamos a llamarlo así, a lo que establece el artículo 7 para efectos de la ley de impuesto a la renta, que me dice que cuando esta ley hable de personas morales, se Ujú, entenderán ujú. comprendidas las mercantiles, las civiles, la asociación de participación cuando se Sí, realicen actividades empresariales en México, y por ahí me da algunos otros que pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, todos esos integrantes de las personas morales, o cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90 de esta ley, no van a poder ser tributar en términos de esta sección. ¿Qué se sí. espera? ¿Qué se Mm, espera? Lo mismo que hizo RIF, que mediante reglas de carácter general se permitan o se establezcan algunas claro. excepciones a la prohibición. Y algunos dirán, y esto es un comentario muy personal, Ujú. me estás legislando en miscelánea. ¿Por qué? Porque se refiere al sujeto. Se refiere al sujeto. Y recordemos que de acuerdo al artículo 5, las cargas a los particulares son de aplicación estricta. Estricta. Ujú. ¿Ok? Lo que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y por ahí mediante jurisprudencia nos metieron la época de pago, que no Época viene de en el pago. 5, Ah, que no viene en el 5. En ese sentido, entonces, hasta ahorita, como tenemos la disposición, esos socios, accionistas o integrantes de las personas morales, o los que sean partes relacionadas, para afuera, sí, ¿ok? sí, sí. Luego, los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. ¿Qué es un establecimiento permanente? Artículo 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Todo lugar de negocio y nos da un catálogo, ¿no? Local, bodega, sucursal y nos da todo Ujú. ahí el catálogo de establecimiento permanente. Entonces el residente en el extranjero tampoco va a poder tributar en términos de esta sección cuando se cuente con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y perciban los ingresos que se refieren a las fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 94 de esta ley. Y si nos remitimos al artículo 94, pues recordemos que ahí tenemos los ingresos grabados. Y Sí, así es. también donde nos empiezan a enumerar los asimilados.
que para esos efectos serían los tres, los honorarios de consejos directivos, la fracción 4, que serían los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario. ¿Qué quiere decir? Y aquí viene una parte bastante importante. El asimilado que tenía yo, de acuerdo a la fracción cuarta, o que tenía justificado para efectos de la tributación de la fracción cuarta, no me lo voy a poder llevar a reciclo, ¿no? Por esta prohibición de la fracción cuarta, precisamente del artículo 113, porque decíamos, oye, pero el asimilado como tal, honorarios que presten servicios preponderantemente directamente, preponderante a un prestatario, siempre que los mismos se llevan a cabo en las instalaciones de este último. Oye, pero yo soy un servicio profesional, yo soy una actividad empresarial, y de acuerdo al 113E sí entraba. Si entrabas, pero al caer en el supuesto de la fracción cuarta del artículo 94, que era donde a ti te asimilaban, ya no. Ahí sí ya no. Lo mismo va a pasar con los de la fracción quinta, que eran honorarios que perciban personas físicas de personas morales que presten actividades empresariales. Y por último, la fracción sexta, que serían los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales por las actividades empresariales que realicen cuando comuniquen por escrito. Y aquí nos metemos en un problema. ¿Por qué? El 113 me dijo que el que realiza actividades empresariales sí puede. El 113 me dijo que sí puede. Y luego ese mismo 113 en la fracción cuarta, donde me maneja la fracción sexta del 94, me dijo que no. Y entonces, o sí o no. O no. Pero debemos tomar en cuenta que al hacer referencia al artículo 94 y de esas fracciones se está refiriendo a los que venían en asimilados. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si la autoridad detecta que alguien a quien se le timbraba asimilados por efectos de la fracción 3, 4, 5 o 6, ahora ya está tributando en reciclo, te van a poder sacar de ahí. La autoridad, claro, mediante alguna facultad, pues ya sea de comprobación, alguna facultad de gestión, alguna facultad discrecional, pero la autoridad lo pudiera hacer en algún momento. ¿Por qué? Porque eso sí está en disposición de ley. Esos serían digamos, donde la autoridad nos dice, a las restricciones donde la autoridad nos dice, pues no, aquí sí de plano no vas a poder tributar en este régimen, porque se entiende que es un régimen atractivo al contribuyente, ¿no? Así me libro de andar buscando mis deducciones, hasta aquí nos los plantearon bonito. Ah, pues si no tienes factura, no la tengas, tú me vas a pagar sobre tus ingresos nada más, y ya. Pero al rato cuando nos vamos a IVA, resulta que siempre sí las necesitabas, ¿no? Y ese va a ser un problema. Ese es el tema. Porque exacto. dijeran, no las pintaron bonito en renta, pero cuando lleguemos a IVA, ahí nos vemos, ¿no? De acuerdo. Oye, y fíjate, está muy interesante y es un super punto de los honorarios asimilados a salarios. Justamente hoy tenía una consulta y decían eso, ¿no? O sea, yo que tengo asimilados, no, pues no. No. Digo, a menos que cambien, ¿no? O sea, vas a tener que hacer ahí los ajustes también necesarios y pues no es tan sencillo porque alguien que tiene estos ingresos asimilables, pues precisamente, digamos que se olvida de algunas cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, presentar sus declaraciones mensuales, como ya lo dijiste, pues estar juntando sus FDIs para efectos de sus deducciones, sus gastos. Entonces, pues bueno, ahí ya también van a tener que hacer un análisis para ver, pues, qué es lo que más les conviene, qué es lo que quieren o no, porque también hay personas que, bueno, a mí me consta, digo, y pues veo también seguido cuando es una persona que de sueldos y salarios cambia alguna actividad, ya sea empresarial o profesional, que tiene ya las obligaciones mensuales, la obligación de las declaraciones mensuales y que ahora tiene que pagar sus impuestos así, o sea, retirar el dinero y dárselo al SAT. Eso yo lo que he visto en la experiencia, pues sí, causa ahí
por ahí algunos problemas. Entonces hay que ver a qué nos queremos acostumbrar, ¿no? A qué nos queremos acostumbrar, si nos seguimos o ya nos vamos a cambiar por el atractivo que da este régimen para impuestos sobre la renta, y ya lo dijiste por ahí, es sobre tus ingresos. No, aquí no hay que si es deducible, que si no es deducible, que la factura y que si compré un coche o la inversión, o sea, no. Aquí es sobre tus ingresos, va la tasa directamente. Esta tabla que tenemos que va desde el 1% y hasta el 2.5%, que es la tasa mayor, ¿no? Ahí sí es hasta va de 208,333.34, ¿no? Centavos ahí, hasta los 3,5 millones, es la tasa del 2.5%. Y además, otro punto que también como que saca así como de contexto, hay retenciones, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de las retenciones? Bueno, para efectos de las retenciones, fíjate que se sale del supuesto general que teníamos contemplado por ahí, si no mal recuerdo, el artículo 106, fracción 5, donde manejaba la retención del 10% para efectos de servicios profesionales. Y aquí, a reserva de que sigo siendo el mismo tipo de servicios y me voy a enfocar más en el servicio profesional, si me voy al régimen general donde me define y me conceptualiza como tal lo que es una actividad empresarial, lo que es un servicio profesional, como tal, el servicio profesional, si nosotros queremos hacer un análisis sistemático de ley de IVA con ley de renta para efectos de servicio profesional, nos vamos a revolver. ¿Por qué? Porque lo que para efectos de renta es profesional, en IVA ni siquiera aparece. En IVA lo que aparece es un servicio personal independiente. Y para efectos de eso, el artículo, no recuerdo el artículo, donde me empieza a definir la parte del régimen general, me dice que el servicio profesional en realidad es un servicio personal independiente. Pero renta nunca me dijo que es personal independiente. ¿Quién me lo dijo? De acuerdo. Me lo dijo IVA. IVA. IVA por ahí del artículo 14, no mal recuerdo, último párrafo, me dice que los servicios independientes tendrán la característica de personal cuando no sean servicios que correspondan a actividades empresariales. Y me manda el 16 del código, industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. O sea, si no eres de esas, eres profesional. Y precisamente, mira, mi mente hace ratito andaba por ahí en las redes sociales y vi un comentario que decía, ¿cuál es el fundamento de que me pidan título profesional para efectuar actividades profesionales? Y yo dije, ninguno. El único punto donde manejan el título profesional, ¿dónde era? Como una limitante para el RIF. Para RIF, así como es. limitante, pero para efectos del servicio profesional, que lo único que tiene que tener es que sea un servicio personal independiente. Y para que sea un servicio personal independiente, de acuerdo a la ley del IVA, me dice que solamente que no tenga la característica de empresarial. Y ya. Y eso para efectos de las retenciones de IVA y también para efectos de la retención, ya en el artículo que me maneja la retención del 10% de renta. Pero ahora, ¿qué pasa si yo estaba aquí en el régimen general y me voy a reciclo? Me dice el artículo 113J. Cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113E de esta ley realicen actividades empresariales, profesionales, u otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido. Ok. Y entonces, le voy a llamar así, un recibo de honorarios que no existen,
Ujú. que no existen. ¿Cómo vendría ahora? Honorario, IVA, retención de 2/3 partes de IVA. Claro, ese no se movió. Así Y es, retención de renta, 1.25%. 1.5. Ya cambió, ya cambió. Y quiero mencionar esta parte de no existen. Actualmente no existe el recibo de honorarios. Actualmente no existe el recibo de arrendamiento. ¿Qué existe? El El CFDI, CFDI. nada más. Y Ujú. por ahí existe un transitorio cuando surgió lo del CFDI, que donde mencionar recibos de honorarios y todo eso se entenderá como CFDI. Punto. Pero todavía no nos salimos de esa costumbre que traíamos de Ujú, llamarle ujú. así. O Recibo. todavía llamarle factura, ¿no? De Sí, llamarle sí, sí. factura. Cuando actualmente pues son conceptos que ya no aplican. Y en ese Exacto, sí, ya sentido, no. entonces, esa retención, en algún post también que por ahí hice, mencionaba, ¿la retención qué cosa es? La retención es un mecanismo, y así lo manifesté muy personalmente, es un mecanismo de aseguramiento del pago del impuesto o Ujú. del cobro del impuesto por parte de la autoridad. Porque aparte de que me vas a pagar sobre tus ingresos, adelántame un poquito, ¿no? Adelántame un poquito por si al rato no me pagas. ¿Por qué? Porque el sujeto directo de la obligación, de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, eres tú, contribuyente, el que estás en reciclo. Pero ahora surge un tercero donde dice la autoridad, bueno, ¿qué tal que tú no me Mm. pagas? Le voy a poner a la obligación a este que antes de que te pague te quite el 1.25 y te quite el IVA, me los venga a dar a mí y al rato tú y yo hacemos cuentas mejor. Me estoy asegurando el cobro de mi impuesto vía una retención. Y adicional a esto, si me permites, voy a comentar Adelante. otro punto que considero para efectos, eh, se pudiera ver así como de una interpretación así a mala manera, pero fíjense la repercusión que pudiera tener este texto. El artículo 113E, antes de la tabla mensual, dice, Ujú. los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Hasta ahí vamos bien. Y estén amparadas por los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados. Y ahí Sí. viene mi pregunta, mi pregunta mala, ¿no? ¿Y qué Ajá. pasa, y qué pasa si no emití el CFDI? Claro, me voy a ver sujeto a multa, si quieres. Sí, 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 de A acuerdo. multa, estoy incumpliendo con una disposición de la emisión, sí cobré, todo lo que tú quieras. Pero el artículo es expreso y el Ujú. artículo se está refiriendo ¿a qué? A la base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base en reciclo? Los Ujú. Sí, ingresos los ingresos. percibidos, no dice cobrados, hasta ese punto no dice cobrados, ingresos percibidos y que estén amparados. Para dos. Oye, pero Tenemos, ¿sabes? Ujú. ujú, Tenemos tenemos dos, dos condiciones. dos Ujú, condiciones, pero punto bien importante, que donde dice las salidas del régimen, ujú, menciona que quienes no facturen, o sea, lo que decíamos, ¿no? Quienes no emitan sus comprobantes fiscales digitales por Internet, ujú, ellos van a salir del régimen el régimen. y ya sin regreso, sin Ujú, opción, porque a diferencia del RIF, aquí sí podemos regresar exacto. cuando superamos los ingresos, en ese ejercicio, bueno, al ejercicio siguiente tenemos que salir, los ingresos de los 3,5 millones, al ejercicio siguiente tenemos que salir. Pero si en ese ejercicio, ahora otra vez no llegué o no superé los 3,5 millones, me puedo regresar. Pero Ujú, siempre y cuando no haya incumplido con alguno de los otros puntos, que uno de esos es precisamente no facturar. Y otro punto que también llama la atención es la cancelación de los FDIs, ujú, que se menciona que deben ser únicamente en el periodo. ¿Qué entendemos con el periodo? El mes. O sea, ujú. no vamos a estar cancelando CFDIs en cualquier momento. Y esa es una cuestión que todavía, digo, creo que es de lo que nos va a costar también mucho trabajo
Porque, pues bueno, hoy en día estamos cancelando inclusive de otro ejercicio, que por cierto, también ya en la reforma del Código Fiscal para 2022, y ya tenemos un video en el canal, por cierto, de estas cuestiones de cancelar, pues ya no vamos a poder andar cancelando de otros ejercicios, sino que solamente Lo del del ejercicio. ejercicio en curso, que entendemos como ejercicio, pues el año de calendario en el que estamos teniendo estas operaciones, ¿no? Para estos efectos. Entonces, me gusta mucho eso que tú comentas y la importancia también que el énfasis que le das al señalarlo, que es algo muy, muy importante. Sí, y más que nada, prácticamente este régimen simplificado de confianza, y me atrevo a decirlo así, es el resultado de lo que conocemos como revisiones profundas. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad nos hace una invitación a una entrevista de revisión profunda, ¿en qué se basa? En CFDIs, nada más, En en CFDIs, CFDIs, ajá. que prácticamente es lo que es el camino o el objetivo, entiendo, de acuerdo a este régimen de la autoridad, de que en algún momento, de acuerdo a la información expresada en los CFDIs, en los XML que extrae la autoridad para efectos de saber en realidad cuánto cobre. ¿Y cómo se va a saber cuánto cobré? Ah, pues mis PUEs más mis complementos de recepción de pago, eso es lo que cobré. Oye, ¿tienes PPDs por ahí? Bueno, esos vamos a dejarles afuera porque van a tener un complemento de recepción de pago asociados que me va a decir en realidad cuánto cobraste. ¿Para efectos de Sí. quién? Para efectos de renta y para efectos de IVA. Pero aquí nos estamos enfrentando ya, aquí vamos a dejar a descansar un poquito a la autoridad y nos vamos con las políticas, qué pasa con el cliente, qué pasa que al rato un Ujú, cliente de regresa y sí acuerdo. quería mi factura y tú ya la metiste a la global, Uy, cuestiones sí. más que nada Mm, de operación, ¿no? Cuestiones de operación donde todavía los mecanismos con los que cuentan las empresas no son suficientes para efectos de generar la información como la quiere la autoridad, como la quiere la autoridad. Ejemplo, ¿qué pasa si en vez de ponerle PPD, le puse PUE? La autoridad ya me la va a tomar. Y al hacer claro. la conciliación Ujú, con mi estado de cuenta, ¿qué crees? Esa que le puse PUE y era PPD, no va a estar cobrada. ¿Ok? No va a ujú. estar cobrada. Y entonces ahí ya se viene la molestia para el contribuyente. Le tengo que aclarar a la autoridad que fue un error, si procede la cancelación, como veíamos, procede la cancelación. Y entonces yo le voy a tener que estar diciendo a la autoridad que no fue así. Pero la autoridad ya se va a valer de los medios tecnológicos como tal, y por ahí algunos expositores ya que he visto, pues manejan esto de que nos estamos enfrentando como tal a un algoritmo de la autoridad. Nos estamos Sí, de enfrentando acuerdo. a una máquina, ¿A un a un robot? Sí. algoritmo, sí, a un robot, Ujú, donde ellos, este nada más va a decir, ¿sabes qué? Tanto ingresó por la tasa, tanto me diste pagar. Y al rato va el contribuyente y le paga menos. Foquito rojo. Foquito ujú. rojo, viene la autoridad, facultades de comprobación. Oye, de acuerdo a los XML, que prácticamente es lo que hacen en revisión profunda, de acuerdo a los XML, tú tuviste de ingresos tantos. Y de acuerdo a la tabla, me debiste pagar tanto y fíjate que me pagaste menos. Acláramelo. Todavía te voy a dar chance de aclarármelo. ¿Por qué? Ujú. Porque recordemos que también tenemos un principio, un derecho, que es la autodeterminación, Sí, de contemplado en acuerdo. el Código Ujú. Fiscal, contemplado en el Código Fiscal, donde la autoridad no es la que nos determina en un primer momento. El obligado y el que tiene el derecho también es el contribuyente a hacer la autodeterminación. Cuando la autoridad observa, se da cuenta que esa autodeterminación no fue de la manera correcta, entonces ya tiene la facultad de determinarlo o invitarte a determinarla correctamente mediante alguna facultad de comprobación. Y en ese sentido, pues el Sí. régimen simplificado de confianza, pienso ahí sí que eliminaría estas diferencias entre la autodeterminación y entre la determinación de la autoridad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos para dónde irnos con la información del XML, a reserva de errores que se puedan cometer en la emisión, pero esos errores pues también van a costar caros.
De acuerdo. Y todo esto lo mencionas por también esa característica del régimen que las declaraciones ya van a llegar precargadas, ¿no? Así Ujú. como cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual, que entramos y ya vemos que ya están ahí los ingresos. A veces uno ni sabe, ¿no? Y, mira, tuve Ya ingresos. están. Mira, aquí tuve ingresos por estos intereses. Bueno, pues sí, ahí están. Ingresos, gastos, retenciones. Entonces, pues eso es lo que tiene este régimen también. Y como bien lo dices, ¿de dónde se va a valer para toda la información? Pues de ahí. Ahora, también tú mencionaste, ¿no? Las empresas, las personas en general no estamos acostumbradas a tener esos controles. También esta reforma y en general nos obliga a tener mayor control interno en nuestro negocio. O sea, no, yo también lo he mencionado aquí en el canal, no el hecho de tener un negocio pequeño o que no seamos una empresota, no vamos a tener políticas, no vamos a tener controles. Estamos viendo la importancia del control interno. ¿Por qué? Porque teóricamente, es más, ni terminando el mes, o sea, nos tenemos que poner a revisar y hacer cierres, hacer precierres de mes. Porque normalmente, bueno, ¿cuándo vamos a saber lo que está tomando la autoridad? Cuando nos llegue nuestra declaración. Ya vamos a estar fuera del plazo que tenemos para poder cancelar y que no me saquen del régimen. O sea, se me hace como que nos está apretando, o sea, de una forma de tener un estricto, pero estricto control en el caso con estas cancelaciones, con esta forma de emitir los FDIs, o sea, casi que sin margen de error, ¿no? O sea, lo dijiste tú, o sea, el cumplir como nos lo está pidiendo, pues bueno, va a ser un poquito complicado. Lo que también hoy en una charla mencionábamos algunos comentarios, era justamente eso, que lo que pensamos o lo que queremos o creemos también es que en reglas misceláneas igual se va a venir como a suavizar un poquito esta situación. Ya lo veremos, ya lo estaremos platicando más adelante también y revisando. Ahora, hablando de la declaración anual, también hay algo que RIF, digo aquí haciendo como que Ujú. un enfrentamiento, ¿no? RIF no tenía la obligación no tiene, perdón, es No que tiene. ya sabes que no tiene la obligación de presentar declaración anual, salvo en algunos casos, ¿no? Que lo del coeficiente de utilidad, etcétera, que yo decía siempre, no conozco a alguien, y ni me he enterado tampoco, pero ya el otro día ya salió por ahí uno, ¿no? Que con su coeficiente de utilidad. Bueno, en este caso de Recico, sí estamos obligados a presentar declaración anual y con Ujú. particularidades. ¿Qué tenemos ahí, contador Pedro? Ok, con respecto a la declaración anual, bueno, una de las grandes diferencias con el régimen de incorporación fiscal Ujú, es, uno, que los pagos van a ser provisionales, no sí. definitivos como era en el régimen de incorporación, y para efectos de la declaración anual nos podemos remitir al artículo 113F, donde nos dice que estos contribuyentes a los que se refiere esta sección están obligados a presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades, prácticamente lo mismo que me dijo en la mensual, ¿eh? Sí. Los ingresos y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por Internet, efectivamente cobrados sin incluir el impuesto y sin aplicar deducción alguna. Entonces, hasta este punto llevamos que para efectos de la declaración anual tampoco va a existir deducciones. Entonces, prácticamente la tabla anual, si la comparamos nosotros con la tabla mensual, pues los Ujú, porcentajes vienen en el mismo sentido, 1, 1.10, 1.50, sí. 2 y 2.50%. Lo único que cambia es algunos de los renglones y ahí podemos hacer también un comentario con respecto a que en la mensual vienen 25, 50, 83, 208 y 3,5 millones. O Ujú, sea, ujú. en la mensual me estás dando a entender que en un solo mes Que en un puedo mes. llegar a 3,5 millones. En un mes. Oye, y en ese mes que llegaste, pues me vas a pagar lo que me vas a pagar aunque lo hubieras llegado al año. ¿Por qué? Porque la tasa de 3,5 millones
en el mes o en el año, pues son 2.50% en los dos, porque se supone que el pago provisional tendría que llegar a ser lo mismo que vamos a tener en el acumulado del impuesto anual. ¿Y qué podrán disminuir? Dice, el impuesto sobre la renta pagado en las declaraciones mensuales a que se refiere el artículo 113E, y en su caso, el que le retuvieron conforme a los artículos 113J. Se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción 1 del Código Fiscal, cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet, aun y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos. Eso tenemos para efectos de la declaración anual, porque del 113G ya nos empieza a mencionar como tal las obligaciones fiscales. Sí. Pero si hacemos un comparativo con la declaración anual del régimen general, pues existe demasiada diferencia. Claro. Demasiada diferencia. Y nos pudiéramos poner a pensar en muchos escenarios. Ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la deducción de inversiones que traía? ¿Qué va a pasar? No me dijo, bueno, no me dijo porque no lo permite, porque ya no me permite deducciones en la anual. Oye, ¿y esa deducción de inversiones ya la perdí? ¿Ya la perdí? ¿Por qué? Porque para efectos de RIF, recordemos que tampoco era igual que para efectos del régimen general. ¿Ok? Entonces, me conviene comprar una camioneta ahí en Simplificado y Confianza. Tendríamos que evaluarlo, ¿no? Como dicen muchos, pues es un traje a la medida. Tendríamos que ir viendo la parte financiera, porque también, como les decía desde el inicio de esta plática, no todo es fiscal. La parte financiera también me tuviera que llevar a la toma de decisiones de inversiones como tal. Claro. Y tal vez ahorita esto pudiera ayudar a de que ya me voy a fijar más en las repercusiones financieras que pudiera tener algún tipo de erogación, a preocuparme por la repercusión fiscal que tuviera. ¿Por qué? Porque la repercusión fiscal, pues como tal, ya no va a existir, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con alguna comercializadora persona física? Alguien que compra y vende actividades comerciales. Pregunta, ¿estarían obligados a llevar un sistema de inventarios? ¿Por qué? ¿Y el costo? ¿Y las compras? ¿Para qué me van a servir ahora? Y tal vez nos podemos llegar a malacostumbrar a de que, pues como no lo necesitas, pues no lo lleves, ¿no? ¿Para Ni qué? siquiera. Es un costo adicional, pero financieramente recordemos que, aunque sean físicas, ejemplo, en alguna ocasión me dijeron, oye, es que la física no determina costo de ventas. Y me quedé así, dijera el meme, ¿no? Me quedé así. Como el meme. ¿Cómo no? Como el sticker. Pero si es física, ¿cómo le vas a determinar costo? Pues sí, el costo de ventas, y como también por ahí me andaba yo peleando ahí en las redes, el costo de ventas es un concepto contable financiero. Otra cosa es el costo de lo vendido, ¿no? Que es en materia fiscal, ¿no? Sí, entonces, ya recordé tu publicación. Permítame tanto que te quite la inspiración, pero además hay que hacer un paréntesis para recomendar tu página. O sea, nos estás platicando público, y a ver, ¿en dónde te encontramos? Bueno, ¿En Facebook? No tengo mucha página, pero tenemos ahí el perfil personal de Facebook. Estoy como Charlie Ram, Charlie con Y. Y la página que tenemos, donde también están mis publicaciones, es la página del despacho donde soy socio, que se llama Contawax, Contadores Públicos SC. Y pues también, pues como lo mencionaba al inicio de la plática aquí, la contadora, pues también estamos colaborando un ratito ahí en Census, ¿no? También por ahí pueden ver mis aportaciones, pero por lo general los posts que pongo los pongo ahí en mi perfil personal y en la página, ¿no? Y ya en algunos grupos que he compartido. Siempre me gusta tratar temas así medios. De esos que hacen. de esos que crean sacan polémica, debate. ¿no? Sí, de esos que generan debate, porque pues tal vez estamos muy pues mal acostumbrados o acostumbrados a escucharlo de manera rutinaria, ¿no? Y
hasta en alguna, y por eso me metí a esto, porque en alguna ocasión, en una visita domiciliaria, la propia autoridad, en su Ujú. acta de solicitud de información, decía, te solicito la siguiente información, y dentro de esos puntos decía, tu cédula de depreciación fiscal. Y yo dije, no puede ser. Sí, Y todavía le dije al visitador, ¿y aquí qué te doy? ¿Qué me estás pidiendo? No, pues tu depreciación, las inversiones. Yo, pues, pídemelo bien, ¿no? Pídemelo sí, bien sí, porque sí. no se llama así. Y de ahí también surgió una idea ahí entre las diferencias de depreciación, deducción de inversiones, y prácticamente he estado hablando de Sí. diferencias que existen Ah, en súper algunos bien. términos, ¿no? Está muy bien. Bueno, y déjame hacer rápido un comentario. Bueno, había uno que, ¿te acuerdas que estuvo muy de moda? Uno de, tú síguele diciendo tal, ¿no? Ah, sí. Entonces, había uno así y también lo vi, me dio mucha risa y dije, bueno, exactamente, que decían, tú síguele diciendo depreciación fiscal. Ajá. Bueno, pero aquí iba. Bueno, y también tienes un canal de YouTube. Toda esa información la voy a dejar aquí en los Sí, claro. enlaces y en el momento de editar el video, pues también ahí vamos a ponerle todos estos aspectos que nos gusta ver en los videos de tus redes para que te sigan. Y me gusta mucho también tu canal de YouTube en donde compartes cuestiones de NIF, o sea que como contadores, pues bueno, o sea, ni qué decirlo, ¿no? Pero también como lo decías al inicio de la charla, o sea, le damos a veces mucho énfasis a todo el tema fiscal sin considerar o perdiendo la esencia, Sí. que es la parte financiera, ¿no? Entonces, muy, muy bonito, muy padre, y pues bueno, para quienes nos escuchen, que sean contadores y en general, quien se interese por estos temas, muy interesante tu canal de YouTube y muy didáctico, sobre todo. O sea, yo ahorita que te estoy conociendo un poquito más, pues bueno, me doy cuenta de que tienes esa vocación de enseñar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a darnos una vuelta ya por el canal para aprender ahí en este caso de NIFS, pero bien complementado y además como le das el toque con el fiscal, pues, o sea, Sí. llega ahí muy, muy, muy certero, ¿no? Muy certero. Entonces, bueno, continuando con lo que estábamos, para que no te quite Sí. esta inspiración del costo de lo vendido. Ujú. Ah, sí, Costo de lo vendido, ajá, pues estábamos en esa de parte del ahora, ¿no? anual, ¿no? Ujú. Sí, Eh, en la eh, parte eh, del anual, ajá, y que si se iba a determinar, ¿no? Si se iba a tener ajá. control de inventarios y esta parte. Sí, o sea, yo considero que sí, o sea, toda la parte operativa, Ujú, como ujú. bien ya lo comentamos, pues tiene que seguir y tiene que seguir de una Claro. manera mucho más controlada, considero. ¿Por qué? Ujú. Porque muchas veces nos ponemos a pensar, oye, y si no lo hago, ¿quién me va a sancionar ahorita? Nadie, no me va a sancionar nadie, porque la misma autoridad ya nada más se va a ir sobre tus ingresos percibidos, cobrados, facturados y vámonos, ¿no? Y listo. Oye, pero cuando piensa a futuro. Cuando llegues a tener alguna causal de salida del reciclo, o cuando te convenga, porque también en algún momento te puede convenir migrarte al régimen general, o constituir una persona moral, vamos a llamarlo así, ¿de dónde vas a sacar tu inventario? ¿De dónde? Ujú. Si nunca ¿De lo dónde? controlaste, si nunca lo llevaste de acuerdo precisamente a normas de información financiera, ¿no? Un método de evaluación, una fórmula de asignación del costo, valores de entrada, valores de salida, valor neto de realización, cuestiones ya un poquito más específicas que muchas veces, y no es crítica, sino es una invitación a todos los contadores para que nos pongamos o nos preocupemos más por esta parte de la información financiera, porque a final de Sí. cuentas, el usuario de la información financiera va a tomar decisiones con respecto a la información financiera, no a los impuestos. Y esto también Exacto. como parte consciente y parte profesional de nosotros, tenemos que ir generando esa conciencia en el empresario. Sé que es demasiado difícil, ¿eh? Muchos van a decir, si mi empresario, mi cliente me dice, no, tú mientras me hagas pagar menos impuestos,
eres mi contador estrella, no eres el mejor contador, porque el otro me hacía pagar más impuestos. Y yo creo Sí, que si nos vendemos de esa manera de que, pues yo te hago pagar menos, yo te hago pagar mucho menos, nos estamos vendiendo mal. Y completamente de acuerdo. como dicen por ahí, estamos prostituyendo la La profesión profesión. y la Sí. vocación, ¿no? Así es. Oye, un comentario que ahorita que decías, bueno, pues nadie me va a sancionar. ¿Sabes qué? Y me acaba de llegar a la mente ahorita con la charla que estamos teniendo. ¿Sabes quién te va a sancionar? Tu negocio, ¿Sí? tu Bueno, negocio. sí, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas a perder el control. O sea, la verdad es que a quién le gusta no saber, ¿no? Sí. A quién le gusta no tener ese control. Y es que es el hecho de decir, a ver, bueno, ¿cuánto me costó esto? ¿Cuánto tengo ahora? O simplemente como unas finanzas como en la casa, ¿no? En unas finanzas familiares. Ingresó tanto, gastó tanto. Luego uno dice, bueno, ¿y en qué se me fue todo ese dinero, no? Pero si tenemos un control de ingresos, un control, digo, y tampoco es así como que llevar la gran contabilidad en la casa, ¿no? Sí. A lo mejor algunos de nosotros pues ya nos seguimos directo con la casa y hasta estados de resultados, que sería también lo ideal, pero pues al menos saber ya, pues es que gasté en esto, pues es que Ujú. pasó. Y así, y lo mismo ir teniendo este control y saber, conocer, digo, ya también quien tiene un negocio, pues a veces ya hasta de memoria se lo sabe, ¿no? Y vendí tanto, es época fuerte, en esta época baja, aquí pues no tanto, entonces ya más o menos ya le va sabiendo. Pero aún con el tenerlo, de tener ese conocimiento que nos da la cotidianidad, o sea, de tener el negocio, de conocerlo, pues sí, definitivamente va a llegar el momento en el que voy a necesitar ver números, tener cuentas y a ver dónde están, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber si gané o perdí? Simplemente eso. O sea, este año me fue bien, me fue mal, ¿quién te lo da? ¿No? Pues obviamente el tener una contabilidad, el tener un control de lo que voy vendiendo, de lo que gasto, de lo que me cuesta vender todas estas cuestiones adicional a el tema que también ya medio comentamos, digo, no le hemos dado tanto el énfasis, pero que pues IVA sigue normal, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de la declaración anual, que lo estábamos viendo, ¿qué más nos puedes comentar aquí al respecto de esta declaración que tiene el reciclo? Ok, pues bueno, la declaración anual, como hasta ahorita la conocemos dentro del mes de abril, pues se espera igual como hasta el año pasado, se espera pues que venga precargada, ¿no? Se espera que venga precargada. Aquí una de las preguntas también interesantes que se han estado realizando es, ¿y qué pasa con las deducciones personales? ¿No? Ujú, ¿Qué ujú. pasa con las deducciones personales? Ya que ese capítulo de la declaración anual está incrustado o se pudiera entender que está dirigido para el régimen general. ¿Por qué? Porque el RIF no presenta, ¿no? Entonces, Sí. esas deducciones personales las voy a poder seguir haciendo o no las voy a poder seguir haciendo. ¿Por qué? Porque prácticamente dejaron de lado el capítulo de las deducciones personales y me están incluyendo una disposición específica dentro del 113F sobre cómo voy a determinar mi declaración o cómo voy a eh, la obligación precisamente de presentar la declaración anual. Va a ser importante también que en reglas de carácter general, que esperemos que, Ujú. bueno, van saliendo por ahí del 20-22 de diciembre, pero ojalá no se tarde mucho, venga algo al respecto de eso. Sí, de También acuerdo. adicionando a esto, que también me imagino que va a venir, porque así pasó con RIF, aquí sí hubo una copia de esta disposición que teníamos en RIF de las tres, bueno, de las tres declaraciones que eran en RIF para efectos de salirse, y aquí son los tres pagos, el artículo 113I nos menciona que los contribuyentes que omitan tres o más pagos mensuales en un año Ujú. consecutivo o no bien o no presenten su declaración anual, que también sería una causal,
dejarán de tributar conforme a esta sección. Una causal de salida del régimen. La declaración anual también va a La ser una declaración causal anual. de salida del régimen. Pero, ¿qué pasó con RIF? Había RIF que no habían presentado 4 bimestres y decían, no, O pues años. Ujú. de acuerdo a la ley ya me salí. Y le decía a su Sí, contador, pues te tienes que cambiar o la autoridad te va a cambiar y la autoridad nunca los cambió. De ahí sacaron en miscelánea. ¿Y qué me dijeron en miscelánea? Ah, espérate, no era que no presentaras 3 declaraciones, era que no te las requiriera. Así. Y sí, hasta, sí, y sí, hasta, a y hasta ahí no te requerimiento. da. Ajá, requerimiento. Ujú. Ahorita, disposición de ley para reciclo está casi como empezó RIF. El RIF. El que omita 3 o más pagos mensuales en un año de calendario. Y me imagino que van a salir igual, que va a ser a requerimiento. Me imagino, no estoy Sí, sí, diciendo que sí, sí, va a sí. ser, pero pues puede pasar lo mismo que pasó con RIF, ¿no? Para esos efectos. Mm, Entonces, redondeando, digamos, la parte de la declaración anual, pues tendríamos esas disposiciones ahí que tendríamos que estar esperando, observando para efectos de las deducciones personales y pues también estar pendientes del cumplimiento de la declaración anual para efectos de que no sea una causal también de la salida del régimen. claro, claro. Y también fíjate que lo que hemos estado comentando en pues múltiples foros ya que hemos visto y que hemos tocado esta información y estudiado además, la declaración anual para estos efectos pues va a ser una como solita, ¿no? Como una aparte. O sea, va a Aparte. tener, dicen por ahí, va a tener su propia declaración anual. Y cuando mencionabas lo de que en un mes, o sea, nos deja así como en un mes puedes llegar a los 3,5 millones. Ujú. Entonces, mira, cuando sea el cierre, cuando sea la declaración anual, entonces probablemente tengamos que presentar un anual por la parte que estuvimos tributando en reciclo y la Ujú. parte que cuando ya nos pasamos a régimen general. Ajá, Qué exactamente. interesantes esos casos. Y mira, entre más lo comentamos, más van saliendo supuestos, ¿no? Y lo vamos, pues le vamos dando como más forma también nosotros, lo que nos deja la autoridad, por supuesto, porque ya multicitado ya el tema de las reglas. Eh, entonces, bien interesantes los casos. Actualmente tenemos esas dobles declaraciones con la enajenación de acciones, Ujú. que cuando hemos presentado una declaración anual de persona física que tiene esta enajenación de acciones, compraventa de acciones, nos sale otra o como otro acuse, ¿no? O son dos declaraciones o como decimos así, una declaración chiquita, ¿no? Por Ujú. enajenación de acciones nada más, nos salen esos dos acuses. Inclusive en uno podemos tener a cargo y en el otro a favor, o sea, así. Y digo, nada más el comentario así, no irnos tan lejos, no de decir, ay, no, yo no tengo esas operaciones de enajenación de acciones. Bueno, las aplicaciones de hoy en día, GBM, Flick, etcétera, nos dan Ujú. esa actividad. Bueno, para no salirnos tanto de esto, el tema del anual, sí, muy interesante y lo mismo. O sea, estábamos esperando a ver si van a venir, si va a ser posible aplicar las deducciones personales como todos lo hacemos actualmente. Que hay un video de la jefa del SAT por ahí cuando estuvo presentando en Comisión de Hacienda, o sea, que estuvo presentando el paquete económico, bueno, toda esta parte del proceso legislativo, ella lo dice muy claramente. No hay deducciones y tampoco habrá deducciones personales, o sea, cero, cero. Tu base son solamente tus ingresos. Bueno, pues ya veremos si ese dicho, eso que dijo la jefa del SAT, pues se va a revertir en reglas, ¿no? Si no, pues así nos estaremos. Y también fíjate que también lo que he comentado es que a lo mejor no vamos a tener esa regla en esta miscelánea que se nos presente, Sí, porque también así juega la autoridad, ¿no? En una de esas hasta abril del próximo año vamos a contar con esa regla. O sea, cuando ya se necesite, bueno, para la próximo año no, hasta el 2023, 23. próximo del próximo, cuando Sí, ya se tenga que presentar la declaración anual del reciclo de 2022. Entonces, pues hay mucho tema y te digo, siguen surgiendo cuestiones interesantes. así es, sí, Ujú. pues bastante.
Pues tal vez no complejo, ¿no? Pero bastante todavía incompleta esta parte del procedimiento como tal que se va a tener que seguir. Ya contamos con la base legal, con la base legislativa, en este caso ya de la sección del régimen, pero pues sí se tienen que estar parchando, voy a decir así, Ujú, parchando, porque lo ujú. mismo pasó con Riff. Sí, eh, sí. Como en 3, 4 misceláneas me lo fueron componiendo en uno, y todavía mediante decretos de estímulo salió lo del IVA, lo Ujú. de los porcentajes de acuerdo a la actividad económica, me metieron un poquito ahí en ley de ingresos, cuestiones que si estamos empezando o para efectos, por ejemplo, de los estudiantes, que yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera y decía, no, pues que yo quiero aprender, me voy a la ley, ahí tiene que venir todo. Y pues no, en la ley veo una cosa, al rato en un decreto ya me la cambiaron, al rato El en la miscelánea, reglamento. en reglamento dice Ujú. otra cosa, y pues ahí sí, por eso los contadores terminamos más enredados que antes, porque pues tanta disposición, pues Sí, 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 sí. nos complica el hecho de saber a qué le vamos a hacer caso, que tendría que ser como tal la ley, ¿no? Pero pues Así es. lo aplicas y por ahí sale otro contador de, oye, ¿no sabías que tenías este beneficio de acuerdo a este decreto? Y resulta que tú no lo estás aplicando, ¿no? Cosa Ujú, que pasa, ujú. por ejemplo, con agua embotellada. De acuerdo a la ley del IVA, ya sabemos ahí de la presentación de menores de 10 litros, pero por ahí Sí. sacaron un decreto de un estímulo del 100% y viene saliendo prácticamente como si fuera tasa cero, aunque no es tasa cero, pero de acuerdo al estímulo financieramente tiene la misma Ujú. repercusión. Claro. Ejemplo de las cosas que pasan, de que, pues me voy a la ley y aquí dijo que en envases menores de 10 litros estaba al 16 y no sé. Ujú, Y al ujú. rato voy y resulta no me cobraron el IVA. ¿Por qué? Sí, Pues por un decreto de tal año que establecía esto y esto y esto y esto, que prácticamente vino a componer una situación que estaba en disposición de ley. así es. Lo mismo, yo creo que como es un régimen nuevo y como todo régimen nuevo, pues tiene un periodo de prueba, de un periodo de Claro. prueba tanto para la autoridad como para el contribuyente, para efectos de Ujú. ver cómo va a ir funcionando, qué Sí. qué regulaciones se necesitan para efectos de que el régimen cumpla con la función para el cual fue creado. Uno, de Ujú. acuerdo al nombre, simplificar administrativamente la carga del contribuyente, la carga administrativa del contribuyente. Y dos, simplificar también los procesos de fiscalización para efectos de la autoridad, ¿no? Que Sí. serían los dos objetivos principales que le encuentro a este nuevo régimen. Al régimen. Ujú. Ujú. Y también, pues fíjate, digo, estamos hablando ahorita de reglas y de RIF, que por ejemplo, bueno, lo que tú dijiste, ¿no? O sea, 3, 4 versiones de la miscelánea, pues siguieron surgiendo. Igual que en plataformas tecnológicas. O Ujú. sea, y salió la ley, digo, ya la conocíamos, faltaba de que entrara en vigor, ¿no? A la mitad del año, además en plena pandemia, y no teníamos la información clara. O sea, no tenemos la información clara. Decíamos, en reglas, salieron muchísimas reglas que además a la autoridad ya se le olvidaron, ¿eh? Porque hay por ahí algunos requerimientos o sea, porque se optó por aplicar lo de las reglas misceláneas, digo, eso ya será cuestión de otro video. Pero también hablando de plataformas tecnológicas, ojo, porque el reciclo no contempla plataformas tecnológicas. Ujú. Ahí sí sigue siendo aparte. Aparte, exactamente. Aparte, ujú, aparte. Entonces, todavía nos quedan algunas cuestiones. Hay dudas, por ejemplo, mis cuentas, si sí o no voy a poder seguir utilizando para facturar, que es tan sencillo, únicamente con la contraseña. O sea, hay todavía muchas cuestiones que tenemos en el tintero. Esperemos que, pues sí, ya no se tarden las reglas porque hay que tomar muchas decisiones en este último, último ya periodo del año y el inicio para no equivocarnos y no quedarnos en el régimen
que no queríamos, ¿no? Ya sea uno u otro. Entonces, pues bueno, no sé si tengas algún otro comentario al respecto o le seguimos aquí. Tú dime, tú dime. No, pues yo encantado de la invitación. Así que hablar de temas tan pues nuevos, ¿no? O que pues la mayoría de contadores estamos ahí en espera o tal vez con algunas incertidumbres, con algunas dudas, como, como lo mencionan algunos maestros ahí, pues tampoco uno es dueño de la verdad, ¿no? Uno Ujú, aporta sí. su opinión de acuerdo a la experiencia, Ujú, pudiéramos ujú. estar acertados o pudiéramos estar equivocados, pero como siempre lo manejo en mis redes también y es la intención de mi parte, es compartir, ¿no? Compartir eh, para bien y pues las personas que están del otro lado, las personas que están escuchando, como también lo menciono ahí en mis posts, pues pueden tomar lo que les sirva y pues lo que no Ujú. les sirva, pues simplemente no tomarlo, ¿no? Pero siempre y cuando de mi parte respeto la postura de muchos colegas, como profesionales que somos, tenemos que tener ese respeto hacia las posturas, sean acertadas o equivocadas desde una perspectiva personal, solamente Claro. personal, ¿no? Ujú. Porque pues nos hemos dado cuenta que ni siquiera la autoridad tiene claro el panorama en muchas ocasiones y pues existen estudiosos mucho más, y lo nombro así de respeto que personalmente su servidor pues les tiene bastante respeto a algunos maestros Ujú. que sigo, que escucho y pues también tomo parte de su experiencia y así la Así es. comparto con la audiencia en este caso, ¿no? Entonces, Así es, así es. pues no sé, es un tema bastante importante, chiquito, chiquito ahora sí que la sección, porque no son muchos artículos, pero pues Son dan de 3, mucho, ¿no? dan Ajá, de mucho de qué hablar, ¿no? Dan de mucho de qué ajá. hablar y Morales está peor Morales, porque Morales sí está al ser obligatorio y todavía ahorita no sabemos cuándo nos vamos a mover, ¿no? Ujú, Ahorita, de por acuerdo. lo general, todas las morales chiquitas vámonos para allá, porque son obligatorios, ¿no? Sí, eso, Pero ahí sí. ahí Ujú. sí. Y oye, y ahora el inventario al 31 de diciembre y los transitorios me dijeron que debes controlar este inventario y ese va a llevar un tratamiento y el otro que adquieras del primero en adelante va a llevar otro tratamiento y entonces, pues sí, bastante interesante contadora, pero usted me indica, ya sabe que sí me desvelo a veces mis ojeras, pero, pero pues ahí, si no duermo mis 8 horas diarias, me pongo de malas. No es cierto. No, pues yo encantado de siempre que se trata de estos temas, así que no tengo detalle ahí con la noche. Sí, sí. Nos quitan Sí, el no, sueño, ¿verdad? hasta sueña uno con eso. Sí, No, hasta pues uno sí, sueña, sí. sí, Sí, pues, sí, sí. Muy bien, es que, bueno, para quienes nos están viendo ya ya que está el programa grabado, ya en el canal, digo, ya son 11:54 en Ciudad de México y también en Oaxaca, desde donde se está conectando con nosotros el contador Pedro Carlos Ramírez. Y acá en Cancún son 12:54, o sea, también, ¿no? Pero lo mismo, o sea, yo encantada y además, bueno, digo, quienes ya me conocen del canal, del podcast, de las redes sociales, pues saben que igual acostumbro grabar en la noche y estoy grabando episodios del podcast y digo hoy cuando realmente ya es mañana. Entonces, pues bueno, así nos acostumbramos nosotros, a nosotros que nos gusta estar estudiando. Y fíjate que hoy escuchaba de otra persona, digo, nada que ver con nosotros, con el gremio, con la profesión, sino un comentario aislado. Pero pues decían, yo lo que hago es comprar libros, yo lo que hago es tener cursos, tomar cursos. Ahí se hablaba de marketing, refiriéndose al marketing, ¿no? Consulto, pago algunas asesorías, le pago a unos coaches para que pues me vayan guiando todo y luego ya que reúno todo esto y tengo un conocimiento, lo transmito
hacia ustedes. Entonces es nuestro caso. Es nuestro caso, la verdad es que nosotros nos esforzamos, tomamos nuestros cursos, le invertimos a la educación, compramos nuestros libros, pagamos, a lo mejor sí, uno dice, pues me falta aquí, voy a contratar una asesoría privada, ¿no? Y después, pues ya lo traemos para nuestro auditorio, para las personas que nos siguen tan amablemente y pues bueno, lo hacemos con mucho gusto. Con mucho gusto y así estamos aquí y así terminamos. Que creo que por ahí se nos quedaron digo, sería a lo mejor nada más como mencionarlo rápido, las obligaciones que se tienen en el régimen para, yo creo que con eso ya lo cerraríamos bien, ¿no? Sí, sí. ¿Lo Pues, tienes por ahí? Digo, nada, vamos a mencionarlo ok, para sí. abarcar el punto. Pues las obligaciones que tiene el régimen, aparte, sabemos que existen las obligaciones que le corresponden ahí al régimen general, pero pues Ajá. aquí se transcribieron algunas en un artículo que está inmerso en la sección, el artículo 113G, y nos dice pues las de cajón, ¿no? Solicitar la inscripción al RFC y mantenerlo actualizado. Segunda, contar con firma Exacto. electrónica y buzón tributario activo. Tercera, contar Activo, con activo. activo, Uh-huh. contar con comprobantes fiscales digitales por internet. Y aquí viene esta parte que mencionamos hace rato, por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. O sea, aquí ya me está vinculando la parte de que, bueno, te voy a obligar a facturar todo para que al rato no me salgas como el contador Carlos de que si no facturaste todo, entonces no te pago sobre todo, ¿no? Ajá. Cuarto, obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen sus gastos e inversiones. Y aquí sí yo digo, entonces, no que no. No, Entonces, que no que no. no. Y vamos con la quinta, expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por Internet por las operaciones que realice con los mismos. Y aquí tenemos otra parte que también vamos a estar en espera. Tal vez vaya a salir en lo mismo, que sería la llamada factura global. Dicen el supuesto de que los Uh-huh, adquirientes de los bienes uh-huh. de los servicios o del uso goce temporal de bienes no soliciten el comprobante fiscal digital por Internet, los contribuyentes deberán expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas de carácter general que al efecto Uh-huh. emita el Emita. servicio de administración tributaria. O sea, está realizando una cláusula habilitante como tal, en realidad es una cláusula habilitante para efectos de que le dé la facultad a la miscelánea de que mediante esas reglas de carácter general me digas cómo voy a hacer esa global, porque esa global que tenemos ahorita en la miscelánea no habla de reciclo. Va a tener que Ajá. existir alguna modificación como tal para que me refiera a la global del reciclo, que Exacto. en cierto sentido, pues tendría que ser igual a la global que conocemos actualmente, ¿no? Tratándose de derogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones y en los términos del capítulo 1, título 4 de esta ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su reglamento y efectuar mensualmente los días 17 del mes posterior el entero por concepto del impuesto sobre la renta a sus trabajadores. Entonces, ¿hay deducciones o no hay deducciones? Tal vez, como también lo mencioné en uno de los últimos, una cosa es que sea deducción y otra cosa es que no lo deduzca. Esas son dos Ajá. cuestiones muy Uh-huh. diferentes. ¿Por qué? Porque al obligarme al pago de salarios, oye, sí soy reciclo, pero me voy a obligaciones de código, me voy a obligaciones del régimen de Claro, sí. salarios y Uh-huh. voy a tener que emitir un CFDI por el salario. Aquí no me exentó de que si tengo salarios por estar en reciclo no voy a emitir un CFDI, para nada. Entonces, fíjate que vas a tener que, ¿y quién te va a quién te va a calcular tu nómina? ¿Quién te va a timbrar tu nómina? Pues el contador. Y ahí El es donde contador. todavía existimos, ¿no? Presentar el pago mensual en los términos de la sección, a más tarde el 17 del mes inmediato posterior. Y por último, la que ya habíamos mencionado, presentar la declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración. Esas serían las obligaciones generales de las personas que opten por tributar en el régimen simplificado de confianza. Sí, muy bien. Muy bien. Y que el incumplir, pues, Uh -huh. provoca que se salga del La régimen. salida.
Sí, pues exactamente. súper bien, o sea, creo que muy, muy completo lo que abordamos, ¿no? Ya existirán más y fíjense, como bien dices, ¿no? Un régimen tan chiquito en cuestión Sí, de texto sí, da para, uff, o sí, sea, para podríamos hacer otra charla igualita. y lo que viene, dijera, y lo que viene, porque todavía Exactamente, y lo que viene. dijera por ahí vienen cosas peores. Vienen cosas peores, ¿no? Sí, Pues sí, pues mira, un enorme gusto, la verdad, compartir contigo este tema súper ilustrativo y creo que lo llevamos muy bien. Me agradó mucho la dinámica también. Yo espero que a todos los que nos están viendo también y que sea de su apoyo en su estudio, que les sea de utilidad en su negocio también, por supuesto. Y pues bueno, aquí los esperamos en este canal y también en el canal del contador Pedro Carlos, ya vimos, ¿no? Para seguir aprendiendo en sus redes sociales también. Y pues bueno, como siempre, en mis redes sociales, en las de Cuadra Solutions también. Y pues bueno, ya nada más unas palabras de despedida, contador. ok, pues primero que nada, pues no, muchas gracias por la invitación. Por ahí, como mencionaba aquí la contadora Yasmín, pues apenas nos conocimos y pues compartimos esta pasión, le llamo yo, por nuestra profesión, ¿no? Siempre es bueno conocer personas que estén en este medio y más que nada que les guste compartir, que es el objetivo de su servidor. Pues me despido de todos los que tuvieron a bien observarnos. Yo creo que pues va a estar el video ahí para que lo puedan ver, tal vez lo ven después, lo ven ya por enero, ya que andamos buscando información del reciclo, pero pues vamos a estar ahí a la orden, pues igual suscríbanse al canal aquí de la contadora, bastante bueno el contenido, por ahí también ya vi bastantes videos que tiene y pues siempre el ánimo de compartir, ¿no? El ánimo de compartir porque no se hace por otra cuestión, sino por que las personas tengan una opinión de personas que nos dedicamos en cierto momento a estudiar o a ejercer también, ¿no? ¿Por qué? Porque también de eso se deriva la confianza que puedan tener las personas en nosotros, ¿no? De que tal vez sí me sé las NIF, me sé esto, ¿no? Pero pues no las sé aplicar, pues ahí de qué me sirve, ¿no? Es importante también el ejercicio y pues quedo a sus órdenes, un gusto y pues me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que un honor que hayas estado con nosotros y pues sobre todo pues tu tiempo, ¿no? Ahorita ya a dormir. Ya, ya, Sí, y como dicen, no hay mayor satisfacción que la del deber cumplido. Hay un dicho por ahí que, híjole, yo así termino de grabar un video o algo y digo, ay, ya, a lo mejor es ya. tarde, pero ya estoy a gusto, ya grabé, ya está en el canal, ya programado. Entonces, pues bueno, así funcionamos nosotros. Pues muchísimas gracias también a todos los que están viendo este video y por llegar hasta el final, por supuesto, también. Y pues bueno, ahí estamos pendientes, suscríbanse si no lo han hecho y recuerda, lo aprendiste en Cuadra. Muchísimas gracias a todos, que estén muy, muy bien y hasta pronto. Nos vemos luego.